Es que tema interesante, ¿verdad? Si por ahí esperaban otras sorpresas, mire, con qué gran sorpresa nos resultó nuestra psicóloga el día de hoy. Y en este momento, pues, doy la más cordial bienvenida aquí a mi invitado, al profesor Martín Mesa Ladrón de Guevara. Profesor, muy buenas noches. Licenciada, buenas noches. Un honor poder estar nuevamente aquí en Canal 8. No, gracias a usted porque, bueno, nos van a venir a platicar algo que a todos nos interesa. Yo, en lo personal, desde que llegué a Naulinco, de lo que he podido conocer, tal vez no es toda la historia, parte del beato Ángel Darío Acosta Zurita. Creo que desde ese momento, este bellísimo lugar de Naulinco tiene una gran bendición. También me han comentado las personas que han recibido esos milagros, cómo los recibieron, con la intercesión de Ángel Darío Acosta Zurita. El día de hoy vamos a platicar ampliamente en ese panorama, porque el profesor nos va a ilustrar y nos va a ir comentando, llevando de la mano, y vamos a ir haciendo este recorrido y esta recreación con una excelente narrativa. ¿Cómo era la vida de este beato, pero antes de llegar aquí a este bello lugar, en ese año cuando él nació, qué es lo que existía en Naulinco? A todos ustedes que están allá en casita, les recomiendo, pueden marcar al 821-5305 para poder hacer alguna pregunta, que aquí el profesor nos va a hacer el favor de estar respondiendo a sus preguntas, así es que vamos a dar inicio a esta interesante entrevista y sobre todo por el contenido, porque cuando sabemos de las cosas es cuando verdaderamente les vamos agarrando más cariño y vamos conociendo, pues a veces algunas cosas, muchos de ustedes las han de saber y tal vez otras también sean sorpresas. Así es que bienvenido y vamos a dar inicio en esta hermosa narrativa para que nos vaya comentando en qué momento llegó aquí a Naulinco Ángel Darío y cómo era para imaginarnos todos Naulinco en ese entonces. Bueno, pues antes que nada, licenciada, yo le agradezco este espacio y bueno, al teleauditorio pedirle que si hay alguna pregunta que quieran hacer, algo que quieran que profundicemos un poco más, que con toda la confianza descuelguen el teléfono, nos llamen, que estaremos a sus órdenes. Y bueno, ¿dónde nos vamos a ubicar? Para esto yo siempre les he dicho y comienzo siempre con una sentencia que dice que nadie puede amar lo que no conoce. Totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, ojalá y esta charla sirva para que nos demos cuenta, como bien decía, de la gran bendición que tiene Naulinco al tener un beato, al tener un santo. Y bueno, yo siempre les comento y les digo, somos un pueblo bendito por tener esta gracia. Pero ¿de dónde arranca o cómo surge o cómo nace, en qué momento histórico? Para esto tendríamos que pensar un poquito. El padre Darío, como probablemente esto sí lo conozca todo el teleauditorio, nace un 14 de diciembre, pero en el año de 1908, es decir, a principios del siglo XX. ¿Cómo era la situación aquí? ¿Cómo era? Bueno, pensemos, estamos viviendo el porfiriato, una sociedad clasista, donde, bueno, pues había grupos privilegiados, incluso por el mismo porfirismo. Naulinco era una cuarta parte de grande de lo que es ahora. Era un lugar muy pequeño, pero con una influencia muy grande del afrancesamiento que se vivía en todo México, producto del porfiriato. Las costumbres muy fuertes, arraigadas de manera muy fuerte, incluso pues yo creo que muchos de quienes nos están acompañando ahora en esta transmisión, pues probablemente recuerden, pero bueno, todo mundo se educaba con una disciplina
muy fuerte, con una disciplina muy estricta, pero algo importante, yo creo que la familia era el centro de toda la sociedad, con unos valores increíbles, sobre todo el respeto, la dedicación al hogar, la convivencia familiar. Siempre comento porque las fotos que vemos de principio de siglo, que normalmente aparece toda la familia, las damas muy bien vestidas, las damas portando una vestimenta bellísima, acorde con la época. Y bueno, pues en esta calle que estamos viendo ahorita en pantalla, en aquel entonces se llamaba Ignacio Alatriste. Hoy es la calle Doctor Miguel Dorantes Mesa. Es la que está en pantalla. Correcto. En aquel entonces se llamaba Ignacio Alatriste, haciendo alusión a uno de los insurgentes que en esta zona mantuvieron la flama o la llama de la independencia puesta en nuestro país. ¿Qué ocurre? Bueno, pues la familia del padre Darío, su papá don Leopoldo Acosta y su mamá doña Dominga Zurita. Originarios de aquí, de Naulinco. El papá del padre Darío, don Leopoldo, sí. Su mamá parece ser, por el apellido y lo poquito que hemos tratado de buscar, parece que tenía ascendencia de Actopan. Él tiene hermanos, Elisa, Heriberto, Vicente y Leopoldo. Era una familia compuesta por 5 hermanos. Nace el padre Darío y bueno, la costumbre de aquel entonces era de que lo más pronto posible de que naciera el recién llegado ya estuviera bien. ¿Él era el menor de la familia? Bueno, sí. ¿O qué lugar ocupaba en ese orden? Entonces tenía que ser bautizado. Para esto es bautizado el 23 de diciembre, o sea, estamos hablando de una semana y días después de que había nacido. Y bueno, algo curioso, hay un sacerdote al que se le debe mucho de la conclusión de la iglesia de San Mateo, y que en Todos Santos le cantamos también sus alabanzas, el padre Ambrosio Díaz. Él es el que lo bautiza. Y bueno, ¿qué ocurre después de esto? Su primera comunión la va a hacer a los 6 años, en 1914, pero algo interesante, su confirmación. Lo va a confirmar San Rafael Guízar y Valencia. O sea que ya traía la bendición directa, ¿no? Totalmente, un santo confirmando a otro santo en este momento. Va a llegar el momento de la confirmación y bueno, porque a mí me lo han preguntado, ¿cómo era el padre Darío? Pues yo les he dicho que era un niño como cualquiera, un niño que jugaba, que corría, que probablemente en todo el barrio donde nació visitaba todas las casas como todos los pequeñitos, que bailó tal vez la danza como todos los pequeños de Naulinco. Y bueno, lo que sí se sabe, porque algunos sacerdotes lo dijeron o lo han seguido mencionando, es que él era muy allegado a la iglesia, o sea, le gustaba ir probablemente a escuchar misa, a lo mejor debe haber servido hasta como monaguillo en aquel entonces, pero era una persona, él era moreno, se dice que era de estatura regular, es decir, no era ni muy alto ni muy bajito, una estatura regular. Le gustaba mucho el fútbol, era apasionado, era deportista, por cierto que era defensa, y dicen que era muy fuerte para jugar, o sea, jugaba muy bien. Pero desde muy jovencito, yo diría desde niño, se comenta que era muy amable, que era muy afectuoso, era sencillo, pero algo que a mí me ha llamado mucho la atención, era muy extrovertido. O sea, platicaba con todo mundo, se llevaba con todo mundo, es decir, era una persona normal que vivía y que disfrutaba de Naulinco.
Es decir, el clásico naulinqueño que con todo mundo se lleva, se saluda, platica. Esa comienza siendo la infancia. Pero curiosamente aquí van a venir los hechos históricos que van a ir marcando el camino del padre Darío hasta que va a llegar al seminario. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, si nos regresamos un poco en la historia, en 1910 inicia la revolución. Sabemos que es un problema ya muy serio. México ya no quería seguir bajo el mandato de Porfirio Díaz. Habría que meternos aquí mucho, pero bueno, se lanza el Plan de San Luis por don Francisco I. Madero, se levanta en armas, Porfirio Díaz tiene que renunciar y Porfirio Díaz sale del país. Se va a Francia, incluso allá muere Porfirio Díaz. Pero ¿qué ocurre en México? En México la revolución es muy compleja. A veces o casi siempre nos cuesta trabajo entender, porque los que estaban un poco o mucho muy allegados a Madero, posteriormente después están en su contra, por infinidad de situaciones, y termina habiendo muchos grupos que pelean entre ellos. Carrancistas, villistas, zapatistas, y México se convulsiona con una revolución sumamente complicada. Demasiada discrepancia. Correcto. ¿Qué va a pasar? Bueno, son años y años de lucha, hasta que en 1917, finalmente podríamos decir que con la promulgación con don Venustiano Carranza, propiamente concluye la revolución. Pero incluso desde aquí comienza un distanciamiento entre lo que es el poder judicial, llamémosle así, y la Iglesia. Comienza a haber un cierto rompimiento de relaciones, que no llegó a más que un enfriamiento de esas relaciones. Pero ¿qué pasa? Bueno, la vida de México continúa y la historia nos dice que va a llegar al poder un personaje con el cual yo diría que ya la vida del padre Darío se va a tornar ya muy, muy encaminada al sacerdocio. Probablemente el teleauditorio pueda recordar a un presidente llamado Plutarco Elías Calles. Él tenía sus ideas, propiamente se vuelve también, o trató de volverse un dictador. Incluso hay un periodo que se le conoce como el Maximato. Y bueno, él veía la iglesia, era una cosa, el poder político era otra. Y entonces hay un rompimiento de relaciones entre la iglesia y el gobierno. Hay un rompimiento de relaciones donde llega el caso de que expulsa a sacerdotes del país, los echó fuera del país, cerró algunos seminarios, cerró algunas iglesias. Y bueno, en 1926, para ser más exacto, se va a promulgar una ley que se conoce como la Ley Calles, donde finalmente hay unas sanciones muy rigurosas, pero muy, muy rigurosas, para quien siguiera enseñando la religión católica o se convirtiera en sacerdote. O sea, esta Ley Calles, porque quiero decirle que dirá, bueno, ¿y por qué se volvió tan tensa? Porque Plutarco Elías Calles lo que quería era tener el control total de la iglesia. Él quería cobrar, él quería pagarle un salario a los sacerdotes y, como diciendo, hacer su propia empresa. Hacer como una empresa, negocio. Correcto. Ustedes lo hacen, ustedes van a ser mis servidores, yo les voy a pagar su salario. Y bueno, la verdad es que
pues esto era imposible. Vamos, era como algo, bueno, de manera particular, yo siempre lo he visto así, la iglesia es la iglesia, el Estado es el Estado, y bueno, si recordamos desde mucho antes, la ley Juárez se había separado lo que era la iglesia y el Estado, pero bueno, hasta allí, cada quien con sus funciones, ¿no? Pero en el caso ya de la ley Calles, iba más allá, porque la ley Calles decía, ¿sabes qué? Tú vas a atender, yo voy a poner a alguien que cobre para saber cuánto ganas y yo te voy a pagar un salario. Quiero decirle que hubo reuniones, hubo acuerdos que se tomaron, entre comillas, y finalmente el 31 de julio de 1926, viendo que no se llegó a ningún acuerdo, la iglesia toma como decisión cerrar todos los templos del país. Y con Después esto de tanto comienza, tiempo, exacto, a esto llevó, y con esto está comenzando lo que, un periodo más de la historia que conocemos como la Guerra Cristera. Porque se atacó muchísimo la religión católica. Sí, cerraron todos los templos, se acosó. En pues muchas partes de la República Mexicana. Sobre todo en el Bajío, es donde más fuerte estuvo, y se le conoce así porque todos los que siguieron, los feligreses que siguieron, el grito de guerra era ¡Viva Cristo Rey! Entonces, bueno, esta guerra, juntando las palabras, dijeron es la Guerra Cristera. Se inicia la guerra y bueno, se cierran todos los templos, pero por estas fechas que se inicia la Guerra Cristera, repito, ya se cerró Naulinco, la iglesia, estamos hablando de 1926, propiamente, que si nos damos cuenta para estas fechas, pues diríamos, el padre Darío pues era un jovencito ya. ¿Qué va a suceder? Bueno, el papá del padre Darío pues tenía poquito de ganado, tenía unos cerdos, tenía algunos becerritos, y le roban todo lo que él poseía. Y entonces, bueno, dicen a mucha gente que lo conoció y de testimonios orales, que él se comenzó a entristecer tanto hasta que finalmente muere. Y se queda huérfano el padre Darío, siendo pues un jovencito. Huérfano de papá. De papá. Doña Dominga, bueno, como todas las mamás, trabajadora, abnegada, se pone a trabajar, pero deciden irse a Jalapa, pues buscando un empleo a lo mejor mejor remunerado, ¿no? Mejor remunerado, o a lo mejor algo que le permitiera trabajar y ver a sus hijos. Naulinco, recordemos que era muy pequeñito, pero bueno, estando en Jalapa, se dice que él ayudaba mucho a doña Dominga a trabajar, pero por esos días llega a Naulinco San Rafael Guízar, que era el obispo de Veracruz, y que recordemos que en aquel entonces la diócesis de Veracruz era todo el estado de Veracruz, era grandísimo. ¿A qué vino Monseñor Guízar? Pues llegó a Naulinco con la idea de reclutar a jóvenes que quisieran entrar al seminario. Esa era la idea. Era su misión. Era su misión. Comentan que se presentó su mamá con el padre Darío, y bueno, yo quisiera imaginarme la plática: señor, aquí está mi hijo, él quiere ser sacerdote, pero lo vio tan joven que le dijo: no, lo que tú tienes que hacer es trabajar y ayudar a tu mamá para levantar a toda la familia.
Recordemos que dijimos en un principio que las normas familiares eran muy diferentes a las más de hoy. estrictas. Y entonces el varón de la casa, ¿sabes qué? Tienes que trabajar para ayudar a tu mamá. Se fue Monseñor Guízar, pero la historia nos platica, aquí hubo dos sacerdotes naulinqueños que probablemente para muchos, quizá jóvenes, pasen inadvertidos. Yo no tuve la suerte de conocerlos, o si los conocí no los recuerdo más que por fotografía, pero sé de la calidad que tenían como personas. El padre Miguel y Daniel Mesa. Ellos, doña Dominga los visita y les dicen: miren, por favor ayúdenme, Ángel quiere ser sacerdote, Monseñor Guízar no lo acepta por su corta edad. Y comentan que los padres Mesa hablaron con el obispo, lo convencen, exacto, lo convencen, y bueno, dijo que lo iba a aceptar como alumno externo, es decir, iba a clase, se regresaba, regresaba. Como oyente, ¿no? Como un oyente. Yo diría que estaba a prueba. Vamos a ver si aguanta, a ver si no por su corta edad, si tiene vocación. ¿Cuál fue la sorpresa? De que comentan que al año no solo se quedó en el seminario, sino que se quedó como alumno becario. Es decir, que la misma iglesia le iba a pagar. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Ya estando en el seminario como alumno becario, se inicia una persecución que el seminario de Jalapa, esta persecución de la que hablamos, cierra el seminario de Jalapa. El seminario mayor de Jalapa tiene que cerrar por lo que ya comentábamos, por esa circunstancia, la ley Calles. Y entonces Monseñor Guízar se lleva a todos los alumnos a la Ciudad de México, a una casa en ruinas que está por la zona de Coyoacán. Y ahí estaba, claro, de manera, podríamos decir, clandestina, pero pues ahí les daban tenían clases. Que pasar desapercibidos, ¿no? Totalmente. Incluso después salieron de allí porque los descubrieron y se fueron a un cine abandonado que estaba en la Ciudad de México, producto de las guerras y demás, y pues ahí vivían entre escombros y esto. ¿Por qué? ¿Por qué tuvieron que hacerlo? Porque la ley Calles se endureció tanto que muchos sacerdotes murieron, los persiguió de tal manera Plutarco Elías Calles, que termina definitivamente con la expulsión de los sacerdotes. Muchos sacerdotes fueron expulsados del país, pero aparte de esto, prohíbe la ley Calles que haya escuelas católicas, y obviamente un seminario es una escuela católica. Prohíbe que haya hospitales atendidos por sacerdotes, prohíbe que haya propaganda, y les va a expropiar todas las propiedades que tenían. Para quedárselas él. Correcto. Los conventos, los monasterios, las casas parroquiales, obviamente los seminarios, las escuelas. Y es aquí donde entonces tuvieron que dejar Coyoacán y se fueron a un cine. O sea que fue un peregrinar. Imagínense lo que debe haber sufrido. Una vida muy dura. Joven, muy joven, no solo deja su familia, sino tenían que andar de un lugar a otro. Como nómadas. Pero ¿qué pasa? La guerra cristera está en su apogeo. Y yo les decía que la zona más, fue en todo el país, pero la zona más fuerte en cuanto a resistencia, en cuanto a entrega tal vez,
fue el Bajío. Fue el Bajío. Y en 1927, hay un asalto a un tren, y fueron cristianos, fueron católicos. Entonces, podríamos imaginarnos lo que esto va a provocar. Si ya de por sí había una guerra, asaltar a un tren, ese tren traía, se dice que traía oro, que traía armas, que traía municiones. Y bueno, había un general del Bajío de apellido Gorostieta, que era el líder de toda la insurgencia religiosa en aquella zona. Y bueno, pues lo conocieron de inmediato, asaltaron el tren, y para esto el secretario de gobierno de Plutarco Elías Calles era Adalberto Tejeda. Lo menciono ahorita porque van a ver lo que ocurre. Un hombre muy fuerte, un hombre muy duro, un hombre de un carácter férreo, y bueno, como secretario de Gobernación, lógico, con autorización del presidente, definitivamente va a exiliar a muchos sacerdotes y obispos. Los que quedaban aquí los va a correr del país, sobre todo a los obispos. Caso concreto a Monseñor Guízar, quien se tiene que ir del país. Incluso estuvo en el estado de Texas, en la Unión Americana, exiliado, porque los exiliaron, bueno, bajo pena de muerte si los encontraban en el país. Monseñor Guízar se va y deja como encargado del seminario, que repito, anduvo en muchos lugares, al padre Justino de la Mora. Lo deja como encargado de su seminario, porque su seminario, siempre hablaba de su seminario, los quería muchísimo. Y bueno, el padre Justino logra mantener a ese puñado de jóvenes, porque pues los jóvenes tienen más arrojo ya que nosotros los viejos. Y cuando regresa, cuando ya termina su mandato, quien llega en su lugar fue Álvaro Obregón. Con el general Álvaro Obregón se suavizaron un poquito las cosas. No con esto quiere decir que se haya resuelto el problema. Se suavizaron las cositas allí, y bueno, regresa Monseñor Guízar. Pero como ya Adalberto Tejeda había dejado de ser secretario de gobierno, como premio a su intervención le vuelven a dar la gobernatura de Veracruz. O sea, se convierte en gobernador del estado por segunda ocasión. ¿Qué es lo que hace cuando llega Adalberto Tejeda? Ojo, podríamos decir que la guerra cristera ya había terminado, ya se había suavizado. Hay una parte después de todo esto que conocemos como el Maximato, y uno de los 3 presidentes que estuvo allí fue Emilio Portes Gil, y él buscó la manera de alguna forma de negociar con el Vaticano, de platicar con todo mundo, para que el culto se reiniciara. Y bueno, en términos más accesibles. Más accesibles. Aquella ley Calles como que había quedado un poco relegada, podríamos decir, sin efecto, o pensemos está la ley, pero vamos a tratar de que todo mundo continúe. Pero aquí viene lo interesante. Eso sucedió en todo el país, menos en Veracruz. Porque yo quiero pensar que Adalberto Tejeda al llegar aquí, bueno, como que pensó, si él había hecho lo que había hecho como secretario de gobierno, le dieron un premio. Como gobernador, si lo seguía haciendo, a lo mejor podía llegar a ser presidente. Y entonces resulta que se va a recrudecer la persecución aquí en Veracruz. Pero insisto, la historia es la historia, y a veces hay cosas que quedan un poquito sueltas. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno,
aquí en Veracruz, el 6 de marzo de 1931, hubo una explosión en la catedral. Trataron de que explotara la puerta principal, pues obviamente por gente enviada por esta persona, aunque nunca se supo a ciencia cierta quién, pero por las tensiones que había, pues todo el mundo cree que haya sido de él. ¿Qué provoca? Las tensiones otra vez, ojo, en Veracruz vuelven otra vez la fricción entre iglesia y el Estado. Persecución. Y vuelve a darse nuevamente otra vez aquí la persecución religiosa. Porque el 10 de marzo, fíjense, el 6 de marzo fue la explosión en catedral. Obvio que hubo un reclamo. Y al haber el reclamo para el 10 de marzo, Tejeda empieza a emitir leyes. Y una de esas leyes era... Más restricción. Sí, ahí viene la primera. Limitar el número de sacerdotes de todo el estado. Tan es así que su primera ley decía que iba a haber un sacerdote por cada 100,000 habitantes. Dicho de otra manera, en todo Veracruz iba a haber 13 sacerdotes. Únicamente. Esto, vaya, absurdo. ¿Qué sucede? Pues ninguno de los sacerdotes, todos siguieron plantados en sus parroquias, pero se reinicia la persecución. Y bueno, incluso yo esto, pues ya mis papás no lo platicaban, que muchos sacerdotes, sí es cierto, cerraron las iglesias, pero que andaban celebrando las Eucaristías en las casas, huyendo propiamente de esta terrible amenaza y persecución. Muchos fueron golpeados, el padre muere, por ejemplo, un padre llamado José de Jesús, los padres Mesa fueron golpeados, pero aquí viene lo interesante. Adalberto Tejeda, queriendo retomar la ley Calles, quería formar una iglesia paralela al gobierno, lo que Plutarco Elías Calles había intentado. O sea, el manejar los recursos económicos de la iglesia. Les voy a dar chance, pero a partir de esto, ustedes me van a servir a mí, como si él fuera el obispo, como si él fuera el papa. Ustedes me sirven a mí, yo les voy a pagar su salario. Lógicamente ningún sacerdote aceptó. Y esto recrudece la tensión aquí en el estado con los sacerdotes, porque los sigue persiguiendo, porque ellos no acceden, se van a seguir, andaban, como se dice comúnmente, a salto de mata. De un lado para otro. De un lado para otro. Ahora, por estos días el padre Darío va a ser ordenado sacerdote. Por estos días. En este momento, en este momento que estamos narrando de tanta tensión. Concretamente, el padre Darío va a ser ordenado el 25 de abril de 1931, en plena, en pleno recrudecimiento de esta tensión con Adalberto Tejeda. De esa gran persecución. Es ordenado. Comentan que su mamá no pudo estar presente en su ordenación. Su hermano Vicente, hermano del padre Darío, estaba enfermo, y solamente fue su hermano Heriberto y Leopoldo son los que asisten a su ordenación. 25 de abril. No perdamos ya de vista, porque aquí empiezan a desarrollarse ya tantos acontecimientos terribles. Para el 24 de mayo, que es era la fiesta de Pentecostés, cantó su primera misa. Él tenía 23 años. 23 años, como un jovencito. Muy joven. Y bueno, escasamente un mes de haber sido ordenado. Dirán, bueno, ¿por qué tardó un mes? Recordemos cuál era la situación de Veracruz. Entonces hubo que esperar un espacio. Y bueno, ¿qué pasó? Al
26 de mayo le van a dar el nombramiento de vicario en la parroquia de la Asunción en Veracruz, lo que hoy es catedral. Le dan su nombramiento y se va al puerto de Veracruz. Comentan quienes le conocieron que era un sacerdote entregadísimo, pero entregadísimo a sus feligreses, que se pasaba horas enteras en el confesionario. En sus notas se encontraron una frase que, bueno, ojalá y la repitiéramos los que tenemos aunque sea un poquito de fe, que decía: la cruz es nuestra fortaleza en la vida, nuestro consuelo en la muerte, nuestra gloria en la eternidad. Él vivía para el sacerdocio y para Cristo. ¿Qué es lo que ocurre? Fíjense bien. La persecución se recrudece porque lógicamente todos estos informes de que otro sacerdote ordenado, y llega al tal grado que el canónigo Justino de la Mora, del que ya platicamos, comentan que llamó a todos los sacerdotes y les digo: señores, corren un gran peligro. Yo les aconsejo que se vayan a su casa. Están en libertad de irse a su casa el que quiera. Sí, porque corren todos un gran peligro. Fueron avisados. Sí, el canónigo Justino de la Mora les dijo todo esto. Esperemos a que esto termine y ya regresaremos. Pero ningún sacerdote del estado, ningún sacerdote de la arquidiócesis de Jalapa le acepta. Todos dijeron: nos quedamos donde nos tenemos que quedar. Fíjense con qué rapidez. El 25 de julio va a entrar en vigor una nueva ley. Ya estamos hablando de unos días antes o mejor dicho, ya de quizá horas de que el padre Darío fuera asesinado. Una ley que se le conoció como la Ley 197. ¿Y de qué trataba esa ley? Esa ley decía que todo sacerdote que fuera encontrado ejerciendo su ministerio, se le tenía que detener en ese momento y ser encarcelado. Así de sencillo, para no profundizar mucho. La famosa Ley 197. Ese mismo día, un exseminarista, comentan el padre Langlois, que fue el que escribió el libro del padre Darío, uno de los libros de él, comentan que había un exseminarista que estaba un tanto enfermo de sus facultades y que perpetró un atentado en contra de Adalberto Tejeda, trató de matarlo. Era un muchacho que estaba enfermo. Pero lógicamente falla en su intento y pues ya podrán imaginarse desde este momento el teleauditorio que ¿cómo le diría? Al fallar en este intento, pues él se enardece y manda a gente por todo el estado a que detengan a los sacerdotes. Comentan que ese día, ese 25 de julio, doña Dominga llegó a ver al padre Darío y que la iglesia, hoy Catedral de Veracruz, dicen algunas personas que había muchos cientos, muchos miles de feligreses, desde niños hasta adultos, dando catecismo, muchos sacerdotes, otros escuchando misa, porque sabían que esto estaba tan tenso que de un momento a otro podían cerrar la iglesia otra vez. Llega la mamá del padre Darío y le dice, comenta a sus biógrafos que le dijo: mamá, hay mucha gente, no la puedo ver ahorita, nos vemos en la noche. Doña Dominga se fue a
departamentito que tenía, el cuartito que tenía el padre Darío, que era muy pequeñito. ¿Y qué es lo que ocurre? Ese 25 de julio, a las 6:10 de la tarde, hay quienes dicen que fueron de 4 a 5 personas, pero hay quienes dicen que fueron como 10. Entraron por todas las puertas de catedral, vestidos a la usanza de los militares, con esas gabardinas muy grandes. Y sin más ni más, entraron y comenzaron a disparar. A uno de los sacerdotes que estaba por allí, una bala le destrozó el maxilar, a otro una bala en una pierna, y comentan que el padre Darío estaba haciendo un bautizo en ese momento. Estaba terminando y salió y encaró a aquellos hombres y les dijo, si algo quieren, conmigo acompáñenme a la sacristía. Lo que él quería era sacarlos de allí. O sea, con aquella... Para que las personas que estaban ahí no corrieran peligro. No corrieran peligro. O sea, la fortaleza, para decirle a... El valor. 4 o 5, señores, dejen esto, si algo quieren, bueno, síganme. Él se camina por delante y unos pasos adelante le disparan por la espalda y bueno, pues cae propiamente muerto. Una catequista comenta que su última palabra fue Jesús. Fue su última palabra. Su última palabra. Él entregado a Dios de principio a fin. Y bien, fíjese qué interesante esto que nos dice. Y con esa palabra que dijo el padre Darío, Jesús, vamos a una muy breve pausa y regresamos con más de esta entrevista. A ver, aquí me están indicando. Vamos en estos momentos ya a decir hasta pronto, amigos, allá en casita. Y les recuerdo que vamos a continuar también con esta conversación, en que es muy importante su participación. Tal vez algunos de ustedes tengan detalles, vean cómo nos están narrando, y los que quieran continuar, pues les estaremos dando a conocer el día que estará con nosotros nuevamente el profesor Martín, para continuar con esta gran historia de vida y sobre todo con lo que queremos saber del beato Ángel Darío Acosta Zurita. Profesor, muchísimas gracias, se nos fue el tiempo sin sentir. Qué bueno. Y bueno, nada más quisiera terminar con esto, invitar al teleauditorio. Licenciada, todas las preguntas que tengan, que nos llamen, las tomamos, y si le parece el lunes, correcto, aquí estamos, porque nos faltan algunos detalles hermosísimos, cosas que se vivieron después de aquel disparo tan infame y artero por la espalda. Pero sí invitar al público que nos escriba, que nos llame, y bueno, nada más. Y la invitación que quiere hacer usted, adelante. Decirles que ya se está organizando la peregrinación para ir a visitar los restos del padre Darío, precisamente a la catedral. Va a ser el día 28 de julio, salimos de aquí, si Dios quiere, a las 6:30 de la mañana. Y bueno, con el grupo promotor de la causa del padre Darío pueden conseguir los boletos en la casa de un servidor también. Cuesta 210 pesos el boletito y lo pueden ir pagando poco a poco. Bueno, pues ahí está con facilidades para que ustedes vayan al puerto de Veracruz próximamente. Claro. Maestro, muchísimas gracias a todos ustedes. Saludos a la gente de Miahuatlán, de Acatlán y desde luego los de aquí de Casa de Naulinco, que tengan una estupenda velada el día de hoy. Hasta pronto.